Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Abigail Flores Netro y el día de hoy voy a compartir algunos antecedentes de la educación a distancia y también algunas reflexiones referentes a este tema en su cambio y su transformación durante el tiempo. La educación a distancia se ha visto modificada a lo largo de los años. Esta ha atendido a las necesidades persistentes de una sociedad. Tratar de definirla puede ser una tarea difícil debido a que las actividades que se integran esta forma de aprendizaje conlleva diferentes acciones en momentos históricos, sociales, culturales y familiares que no permiten centrar o cerrar únicamente a una sola frase lo que corresponde o lo que refiere a la educación a distancia. Vamos a estar viendo también cómo es que esta educación a distancia se ha modificado, las definiciones variables que se tienen respecto a ella y todas las acciones que se han modificado a lo largo de los años que no la podríamos centrar en un solo término. En los antecedentes de la educación a distancia, algunos autores manifiestan que esta forma de aprendizaje se llevaba a cabo desde la escritura en la piedra, en la madera, en el papiro, como herramienta para conservar y trasladar la información de un lugar a otro. Sin embargo, considero que este hecho puede ser más como un precedente a la forma de comunicación generalizada que se tenía, de la cual por supuesto existe la posibilidad de aprender y de poder utilizar esta información en un futuro. Sin embargo, como una herramienta de formación, considero que puede ser más para plasmar experiencias que con el objetivo de una enseñanza o un aprendizaje específico. El hombre tiene una característica muy específica de querer seguir aprendiendo, de disipar dudas, de saber cómo funcionan las cosas, cómo puede hacer para mejorar en algún aspecto específico. Y bueno, antes esto no era la excepción. Gracias a esta necesidad de seguir aprendiendo, el hombre tuvo la oportunidad de crear una innovación tecnológica dirigida a la educación a distancia, que se determina en 4 generaciones muy específicas, en las cuales el primero, en el servicio postal, se caracterizaba por una instrucción a distancia donde el instructor enviaba materiales para que los estudiantes pudieran recuperarlos, realizarlos y enviarlos de regreso. Este servicio postal tenía la posibilidad de mantener una educación a distancia con posibilidad de aprendizaje de diversos oficios, así como algunos otros aspectos, incluso de la minería. En otra generación, que sería la transmisión por radio y por televisión, permitía también a los estudiantes mantener esta relación con los docentes, en la que definitivamente no se eliminaba la posibilidad de utilizar papel, sino que se integraban nuevos medios como el radio y la televisión como formas de aprendizaje. También llama mucho la atención que en México esta se implementó para poder llegar a lugares más alejados a los que no se podía a lo mejor con un docente presencial. Entonces esto posibilita que se pueda seguir la enseñanza y el aprendizaje bidireccional, pero no de modo sincrónico. Y posteriormente, con la integración de la telemática en esta parte de la iniciación de la conexión a internet, se integran los instrumentos como CDs, videos, cintas compartidas, en las que los estudiantes podían tener un poquito más acercamiento con los docentes a través de estos medios de comunicación. Y finalmente, en la 4ª generación, previa justamente antes de COVID o un poquito anterior, se integra ya lo que nosotros conocemos como el internet, medios de difusión de información en la que pueden los docentes compartirlas con sus alumnos y los alumnos utilizarlas de modo que puedan hacer uso de ellas para facilitar su aprendizaje. En esta parte se hace hincapié algo muy interesante. Este medio de educación a distancia, la carta, que incluso puede utilizarse en la actualidad, era una forma en poder llegar a aquellas personas que no tenían la posibilidad de atender a las necesidades que se requerían con un docente debido a la distancia. Me causa un poco de interés observar cómo en tiempos anteriores este medio de difusión de información era una medida incluso aristocrática, donde las personas podían acceder a ella, y posteriormente fue convirtiéndose en un modelo de aprendizaje para personas con necesidades económicas incluso o espaciales. Hay una cita muy interesante de José Vasconcelos en las que menciona: es necesario utilizar medios modernos como la radiotelefonía en nuestra cruzada educativa.
Se trata de poner en uso una estación que sea poderoso auxiliar pedagógico del maestro, una gran biblioteca hablante. Esto es lo que se buscaba con esta parte de la integración de medios de comunicación como la radio y la televisión, poder impulsar aún más lo que se tenía con los docentes. Entonces podemos considerar que estas dos primeras generaciones de educación a distancia posibilitaba la transformación de la enseñanza tradicional, mejorando las habilidades para aprender, permitiendo la formación de los niños, generando habilidades de desarrollo social y permitiendo la comunicación entre docentes y alumnos. Si consideramos esta como una forma de implementación de educación a distancia, podría considerarse exitosa en su momento y que actualmente podría incluso mejorarse y seguir utilizándose en la medida de las posibilidades que existan en los entornos sociales en las que nos desenvolvemos. Como ya mencioné, las dos siguientes generaciones, que sería la tercera y la cuarta de la educación a distancia, se incluye la telemática y la integración de Internet. Esta parte de la telemática es muy interesante porque existe ya la introducción de medios a través de la comunicación tecnológica con redes satelitales que permiten la comunicación. Esta forma de integración en la educación a distancia se convierte en una que ya posibilita tener esas comunicaciones de manera sincrónica, asincrónica entre docentes y estudiantes que permitan tener un desarrollo de actividades específicas de forma muy paulatina con el docente y con el estudiante. Con respecto a la educación a distancia que incluye totalmente el Internet, esta ya posibilita la enseñanza centrada en el alumno de forma más precisa y a tiempo real. ¿A qué se refiere en esta parte? Podemos reflexionar que a partir de esta integración de la Internet como medio de comunicación y de aprendizaje a distancia, los alumnos y los docentes tienen la posibilidad de elegir retomar materiales a través de los diversos elementos y herramientas que se encuentran en Internet para poder impulsar aquellos aprendizajes de los alumnos en las áreas de oportunidad que mayor se requieren. Para esta parte retomo una cita de Jardines del año 2009 que me parece muy interesante referente a lo que mencionaba al inicio con respecto al concepto que se le puede dar a educación a distancia. Menciona, la educación cuenta con la necesidad de la comunicación directa de estudiante a maestro, en la que el maestro es el principal vía de comunicación del conocimiento. Por consiguiente, la educación a distancia presenta un cambio de paradigma del enfoque de enseñanza-aprendizaje tradicional. Definitivamente, la educación a distancia permite un cambio de enfoque del aprendizaje tradicional. Evidentemente, en esta parte, este autor menciona una necesidad total del maestro y una necesidad de la comunicación entre ambos para que pueda existir esta vía de comunicación para el aprendizaje. Sin embargo, llama la atención que la necesidad de seguir formándose puede ir modificando esta concepción. En la actualidad, la educación a distancia se considera ahora al alumno como un centro de atención. Los docentes formamos, planificamos a partir de las necesidades que observamos y retomamos diversos elementos del entorno virtual para poder llevar a cabo nuestras clases y que sea un aprendizaje significativo para los estudiantes. En esta parte es interesante cómo las personas buscan crear formas de comunicación cada vez más efectivas para el aprendizaje, desde el inicio por la correspondencia hasta la integración de las clases. El Internet ha hecho posible propiciar un enfoque más centrado en estos estudiantes que ha permitido no solo la interacción entre ellos y el instructor, sino también una colaboración en tiempo real o sincrónica, como se había mencionado, o asincrónica, que permita a los estudiantes agrupar las necesidades que tienen para ir rescatando cómo podemos llevar a cabo estas áreas de oportunidad hacia una mejora continua. Y pues por supuesto que las innovaciones tecnológicas continúan formando y fortaleciendo el crecimiento y el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Considero entonces que la educación a distancia se ha venido transformando a lo largo de los años y por supuesto que en su situación histórica, social, económica y contextual ha servido de la medida en que se ha llevado a cabo, ha servido de una forma muy específica para quienes más lo necesitan. Gracias.